de la cual se está hablando bastante. Tengo el placer de hablar con dos grandes invitadas. Una de ellas es guionista, escritora y es crítica de series y películas. Ella se llama Gaba Agudo Adriani, que nos va a dar pues una referencia un poco más clara de lo que se trata la película Romper el círculo o Romper patrones, que sería el tema que nosotros quisiéramos tratar. Para irnos un poquito más en el tema psicológico, tenemos el placer también de tener en el teléfono con nosotros a la psicólogo clínico, diplomado en disciplina positiva y miembro del Servicio de Atención Psicológica del SECODAP, la doctora Rosa Pellegrino, que está con nosotros. Ambas, bueno, nos van a dar una visión de esta película y primero que nada me gustaría pues darles la bienvenida al programa. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ambas por estar aquí. Y bueno, empezaría contigo, Gaba, para que Sí. nos cuentes un poquito de la película, para que las personas que no la han visto, bueno, tengan la posibilidad de tener una referencia de qué es más o menos el tema que vamos a estar tratando. Sí, claro que sí. La película Romper el Círculo está basada en un libro de la escritora Colleen Hoover. Tiene ya pues varios libros, un poco parte de romance, ¿no? En el género del romance, en su haber. Y en esta oportunidad, pues Justin Baldoni, a quien conocemos como actor por su participación como el protagonista de Jane the Virgin, la versión de Juana la Virgen que se hizo en los Estados Unidos, y también había dirigido anteriormente A 2 metros de ti, pues compró los derechos de este libro para poder hacer esta película. Y quiero comentar aquí que la película se llama Romper el Círculo en español, pero en inglés su nombre original es It Ends With Us, ¿no? Que es esto termina con nosotros. Y es importante entender lo que significa esa frase por, primero, el final de la película, pero además la invitación de alguna manera a romper el círculo de la violencia, a acabar con un patrón de violencia de una historia pasada en el presente, ¿no? En este Total. caso de violencia basada en género. Bueno, según lo que entiendo, yo no he visto todavía la película, pero me ha impresionado la cantidad de personas que han escrito posts en torno a esto. Y Sí. sobre todo me llamó mucho la atención que se empiece a hablar abiertamente acerca de estos temas y me parecía perfecto hacerlo acá con ustedes dos en la radio, justamente Uh-huh. porque, según entiendo en la película, ella pues vio cómo su madre recibía golpes de parte de su padre, ¿no? Cómo recibía Sí. esta violencia y vivió con eso, quizás no lo vivió en primera persona, pero después como que el tipo de parejas que empezaba a coincidir con ella o a encontrar, bueno, tenía prácticamente los mismos patrones y hasta que toma la decisión pues de decir ya basta, ¿no? No tengo que seguir con esta repetición. Uh-huh. Exactamente. Y ahí me gustaría pues incluir a Rosa, porque bueno, esta visión psicológica, Rosa, me imagino que este tema es más común de lo que uno piensa. Y sobre todo porque, es decir, a veces uno puede confundirse y creer que una persona que de pronto vive la violencia de género o está expuesta a algún tipo de violencia, bueno, es porque no tiene los recursos para no darse cuenta o que de alguna manera es débil de alguna forma y no. Tenemos que entender que muchas de las cosas que vivimos en la vida adulta también tiene su origen o tiene mucho que ver con las experiencias por las que hemos pasado a lo largo de nuestra vida, inclusive en nuestra niñez. Claro, Entonces, con respecto al tema de la película, tú ves a una niña, a una adolescente, además, hay escenas allí que lo ponen claramente, tú ves a un adolescente donde estás además empezando a construir lo que es tu identidad, cómo merezco yo ser tratada o tratado, cuál es mi valor, qué represento yo, cuál es mi propósito, y ves a tu mamá y a tu papá, que deben ser tus principales referentes de seguridad, de amor, de protección, en una dinámica de violencia, por supuesto que hay dos caminos. Una persona puede rechazar absolutamente eso y buscar precisamente todo lo contrario en sus relaciones, como lo vemos, por ejemplo, no sé, con los hijos de un papá, guardando las distancias, que pueda ser alcohólico. A lo mejor ese hijo crece para rechazar absolutamente el alcohol, lo mismo pasa con la violencia, pero puede pasar otra cosa distinta, como ocurre en la película, que es que, bueno,
yo de alguna manera normalizo la violencia, la dejo pasar porque me enamoré, porque este es el hombre aparentemente perfecto y de pronto me doy cuenta de que estoy repitiendo lo mismo y hasta que no ocurre algo que se mete con mis no negociables, es que entonces yo digo, bueno, epa, esto aquí tiene que parar. Y ojo, un camino u otro, y lo quiero dejar muy claro, no tiene absolutamente nada que ver con que entonces una persona sea más fuerte que la otra o más inteligente que la otra. Estamos hablando de recursos emocionales que estén disponibles en ese momento o no, de experiencias de vida distintas que determinan un camino u otro. Pero por eso te digo, víctimas de este tipo de violencia, pues mucha gente lo es y es una realidad lamentable, por eso es bueno que se hable de esto, ¿no? Claro, y esa Ujú. era prácticamente la intención. Y por eso me pareció interesante la temática de la película y sobre todo también cómo han reaccionado muchísimas de las personas, ¿no? Haciendo posts al respecto o hasta haciéndole cartas abiertas a la protagonista. Gaba, tú, por ejemplo, que, bueno, de alguna manera tienes toda esta experiencia en torno a las películas, ¿cómo la viste? O sea, ¿te parece que está bien diseñada? Ujú. Que más allá de tocar un tema interesante, de verdad hay buenas actuaciones. Sí, bueno, fíjate, hay una cosa muy interesante que ocurre en la película y es que presentan dos tipos de maltratadores completamente distintos, ¿no? Está el papá de la protagonista, de Lily, que es un tipo claramente violento en su vida, ¿no? Y está este otro personaje que es Riley, que es un galán, bueno, que uno juzgaría como casi perfecto, es un neurocirujano, demuestra más gran sensibilidad. Uy, se cayó la llamada justo cuando nos estaba describiendo a uno de los personajes. Pero es interesante eso, Rosa, y lo retomo contigo, porque de verdad hay personas que aparentemente parecen muy galanes, parecen, o bueno, hasta, Sí, no solo lo podría decir en el lado masculino, porque creo que en los últimos años también se ha notado un porcentaje bastante alto de violencia femenina, ¿no? sí, 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 claro, claro. Eso también es algo que ocurre, a lo mejor todavía la prevalencia con respecto a uno y otro es distinta, pero claro que sucede y generalmente suele ser así, o sea, una persona no se te va a presentar a ti de buenas a primeras con todas sus sombras y sus colores oscuros. De hecho, bueno, uno que a lo mejor las personas que no son violentas, o sea, todos hacemos eso. Uno en las primeras aproximaciones, uno busca Mostrar lo precisamente mejor. mostrar lo bonito y lo mejor, eso lo Claro. hacemos todos. Ahora, en el caso de la violencia o de una persona que tiende a ser violenta, todavía más, porque hablamos de, bueno, la manera de enganchar a esa otra persona que yo quiero que permanezca conmigo, que me necesite, que dependa de mí, mostrándole todo lo bonito, lo dispuesto que yo estoy o lo dispuesta que yo estoy a hacerlo feliz, bueno, para luego entonces poder también sacar esa otra parte de mí que no sé controlar, que no sé canalizar y que no sé manejar, que es mediante la violencia, incluso la violencia psicológica, algo que tú preguntabas, se lo preguntabas claro a Gaba que tiene esa experiencia, pero hay algo que yo sí noté en la película. Ok. Claro, es una película de hora y media, 2 horas, obviamente con respecto al libro hay muchas cosas que se omiten, ¿no? Por supuesto. Pero sí hay algo que me pareció que pudiera haber sido importante, que es que quizás la violencia psicológica, la manipulación, ¿sabes? Todo lo que es el gaslighting, por ejemplo, este fenómeno de, bueno, de hacerte creer que tú estás equivocada, que tus sentimientos no tienen sentido, que estás exagerando, tal. Eso no, creo que no salió tanto. Y generalmente en los temas de violencia suele ocurrir quizás una primera fase de manipulación psicológica y violencia psicológica, incluso antes que el golpe, porque por supuesto que un golpe, que es gravísimo y es violencia, por supuesto, es mucho más sencillo identificarlo como una manera, como una forma de violencia. A ti te dan un golpe y tú dices, bueno, epa, ya va. O sea, esto no hay como no es muy fácil justificarlo o pasarlo por debajo de la mesa. En cambio, hay maneras de manipular psicológicamente a alguien que sigue siendo violencia, pero que es como una gotica en una piedra, que al principio no hace nada, pero que sostenido abre un hueco. Claro. Entonces, esto suele ser como lo primero que ocurre en una dinámica de violencia, por ejemplo, en relaciones de pareja, una manipulación psicológica que hace que, bueno, la persona empiece como a dudar de sí misma, de sus necesidades, de su dolor, de su incomodidad,
de alguna manera infravalorar eso que yo estoy sintiendo y bueno, luego por supuesto que soy todavía más vulnerable como para que vengan los golpes, las humillaciones, las vejaciones y todo eso. Claro, aunque vi una escena que bueno, no estoy Ujú, haciendo spoiler porque como les digo, no he visto la película, pero sí investigué bastante para poder hacer esta entrevista y vi una escena en Instagram donde al parecer no hay como una violencia, sino es como si hubiese sido un accidente. Ujú, sí, claro, sí, Entonces, eso me llamó mucho la atención porque a veces se justifican este tipo de violencias por, ay, fue un accidente, fue algo sin sí, querer, ¿no? sí, Y no sé qué tanto puede ser sí. así, Gaba. Es que fíjate que la película está muy bien construida en el sentido de que hay cosas que se presentan como algo borroso. Y yo creo que esto está hecho para reflejar lo que ocurre verdaderamente en situaciones de violencia. Porque cuando has pasado por una situación, quizás no de golpes, pero sí de que te sientes como agredida de alguna manera, al principio a ti te cuesta reaccionar. O sea, las reacciones no son lo que la ujú, gente que está fuera de la situación esperaría, ¿no? Y Claro. ocurre también con la violencia sexual, por ejemplo. Las mujeres que, ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no denunciaste inmediatamente? Hay una situación ahí como de confusión, de obnubilación, y cuando tú amas a alguien y esa persona te hace daño, No puedes entender tampoco. te cuesta entenderlo. Ojo, yo no soy psicóloga, ¿no? Pero un poco lo que yo siento por situaciones similares y lo que creo que que es la intención del director, del mismo Justin Baldoni, aquí en la película, ¿no? Entonces todo es un poco confuso, todo parece un accidente, hasta que cuando te das cuenta de que este es un patrón que se repite y se repite y se repite, estoy hablando de la película, pues ya tú dices, no, ya va, eh, eh, todo esto no puede ser que yo esté confundida, ¿no? Y hay una cosa que quiero aquí agregar, no solamente las actuaciones son muy buenas, también hay un elemento que me encantó que tiene que ver con la solidaridad femenina. El personaje no recuerdo ahorita cómo se llama, la amiga, ¿no? Que está trabajando con ella en la tienda, es fundamental y por supuesto no quiero hacer spoiler, pero yo creo que la solidaridad de ella, perdón, es fundamental para poder salir del cine. Totalmente. Bueno, la invitación es para que vayan a ver esta película, Romper el Círculo. Yo agradezco muchísimo cada uno de los puntos de vista que ustedes me brindaron. Rosa, tú como psicólogo clínico y bueno, con toda esta experiencia que has tenido, yo creo que lo más importante aquí pues también es hacer este llamado de conciencia y de pedir ayuda, ¿no? Que también es importante y bueno, sí, quizás ir a ver la película puede también ayudar a descubrir patrones que quizás no están bien. es así, absolutamente. Muchísimas gracias, Gaba. Muchísimas gracias, Rosa, por el contacto. Rosa, ¿cuáles son tus redes para las personas que puedan tomar contacto contigo? Claro, claro que sí. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como @psico.ro, con P de psicólogo, psico.ro. Y bueno, siempre que lo necesiten, estoy segura que Rosa les puede dar algún tipo de recomendación y orientación. Y Gaba, para que vean todos tus análisis o críticas, ¿tienes alguna cuenta? Sí, claro que sí, es @tvfilia, TEVEFILA, tvfilia en Instagram y en Twitter. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros cerramos con este gran tema de Shania Twain que se llama From This Moment On, que creo que es perfecta. O sea, como que desde este momento, a partir de ahora, las cosas cambian. Nos vamos.